este proyecto del tercer parcial nosotros vamos a utilizar todos los conocimientos que hemos adquirido durante este parcial para realizar un transformador de voltaje. Bueno, los conceptos que necesitamos saber son los de la inducción magnética. Este está definida como la cantidad de líneas de fuerza que atraviesa una superficie perpendicularmente. Indica la densidad de líneas de fuerza en una parte del campo magnético. Los transformadores de voltaje ofrecen la función de elevar o bajar la tensión, el cual es el voltaje, de acuerdo a las necesidades específicas de la instalación eléctrica. Se conocen también como transformadores eléctricos o de corriente. Ya. El transformador de tensión es un equipo que se utiliza para convertir, cambiar o ajustar los voltajes con los que se alimenta en su embobinado o devanado primario, normalmente alta tensión, que puede ser 13.000 voltios, 25.000 voltios o 32.000 voltios, a otros valores más bajos de voltaje de salida en su devanado secundario, normalmente tensiones comunes de uso residencial, comercial o industrial, como 208 o sobre 120 voltios, o 220 sobre 127 voltios, o 380 sobre 220 voltios, entre otros. Para la realización del siguiente proyecto utilizaremos los siguientes materiales: alambre de cobre número 8 y número 12, un carrete plástico, núcleo azorado de laminación 112, es decir 66 placas, un aislante, tornillos, tuercas y arandelas para prensar y pegamento. Buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a hablar sobre el funcionamiento del transformador eléctrico. El transformador eléctrico consta de un núcleo, el cual está constituido por enrollamientos o devanados, los cuales formarán los circuitos primario y secundario. ¿Qué son los devanados? Los devanados son enrollamientos de hilo de cobre que se encuentran alrededor del núcleo. El núcleo es una parte muy importante, ya que por él ocurre el flujo magnético. Bien, el principio del transformador eléctrico se basa en la inducción electromagnética, la cual nos dice que si aplicamos una fuerza electromotriz por el devanado primario, aumentará el flujo magnético en el núcleo, dándonos como resultado una mayor fuerza electromotriz del devanado secundario. La relación que existe entre el número de vueltas del devanado primario y el secundario nos relaciona la cantidad de energía que va a surgir. En el caso de nuestro transformador, el devanado primario tiene un mayor número de vueltas que el devanado secundario. Es decir, que si ingresamos por el devanado primario una tensión residencial de unos 110 voltios, en el devanado secundario nos dará un resultado de unos 220 voltios. Lo mismo ocurre viceversamente, que si ingresamos por el devanado secundario una tensión de 110, en el devanado primario saldrá una tensión menor. Gracias. Las conclusiones de nuestro proyecto son las siguientes. Se pudo observar que gracias a los transformadores, la distribución de energía eléctrica se ha podido distribuir a las diferentes partes, independientemente de la parte generadora. Se distinguieron las partes principales de un transformador, como el núcleo magnético y los devanados. Se conoció una diferencia fundamental en la construcción de transformadores, la cual depende de la forma del núcleo, el sistema de enfriamiento o bien en términos de su potencia y voltaje para aplicaciones, como por ejemplo, clasificar los transformadores de potencia a tipo de distribución. Se conoció que la razón de transformación del voltaje entre el bobinado primario y el secundario depende del número de vueltas que tenga cada uno. Recomendaciones. Conocer la importancia que este equipo representa para la seguridad y confiabilidad en un sistema eléctrico de potencia. Buscar una aplicación práctica del conocimiento adquirido en clase y ponerlo en práctica. Gracias.